Hola y muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Yo soy Borja Celda, geek_person en Twitter y geek_person_93 en Instagram. Y a modo de continuación, ayer grabé y publiqué mi primer podcast y para no perder el ritmo o la marcha, hoy vamos a ir a por el segundo capítulo de este podcast. Hoy nos vamos a meter en un tema un poco más tecnológico y vamos a explicar, para que todo el mundo lo pueda entender, qué es una máquina virtual, qué es un sistema operativo y cómo podemos tener en nuestro ordenador un montón de sistemas diferentes sin andar formateando y sin andar estropeando nuestro equipo sin ningún riesgo de estropear nuestro Windows o de que vaya lento o cualquier cosa. Así que comenzamos. Bien. Lo primero que tendríamos que explicar es qué es un sistema operativo. Tal vez hayáis oído hablar de los Mac, que llevan un sistema diferente, y basta con pegarle un ojo a un Mac que tengáis cerca, uno que esté encendido, para ver cómo el entorno, el escritorio, los dibujitos, la barra de tareas, dónde están los iconos de abrir, de cerrar, de minimizar y de maximizar, son completamente distintos. De hecho, este último detalle, los iconos de apertura y de cierre y de minimizar, en Mac directamente están en el lado contrario que en Windows. Es decir, mientras que en Windows tú tienes la crucecita, la rayita y el cuadradito arriba a la derecha para cerrar o maximizar o minimizar una ventana, en macOS lo tienes justo a la izquierda y se suele llamar como el semáforo, ya que es una pelotita roja, una naranja y una verde para cerrar, ampliar o esconder en el dock las aplicaciones. Bien, ya tenemos lo que es Windows, que es lo que está en la mayoría de los equipos que podemos comprar, lo que llamamos PCs. Y por otro lado tenemos Mac OS, que es aquello que tenemos y viene por defecto en los Mac. Además, Mac OS tiene la peculiaridad o la particularidad de que solo funciona en ordenadores de la marca de la manzana. Es decir, aunque se pueden montar equipos que son capaces de hacer funcionar Mac OS, no es legal y no está soportado por la marca de la manzana, ya que es exclusivo para sus ordenadores. De hecho, el sistema operativo de Mac OS es una pieza tan importante para Apple que realmente representa el efecto diferenciador o la razón diferenciadora con respecto a un PC. Es lo que hace que realmente un Mac aparentemente funcione mejor y más rápido que un PC, ya que tiene una base que es mucho más eficiente para los recursos de lo que puede llegar a ser Windows. Y por otro lado, tenemos un sistema operativo que es un gran desconocido, pero que al mismo tiempo tiene trampa porque es el sistema operativo más utilizado del mundo. Y nos estamos refiriendo a Linux. Aunque bueno, concretamente Linux no es el sistema operativo, sino que se le debería de llamar GNU Linux. Pero esto ya lo explicaremos en otro podcast que tampoco quiero liaros. Linux es un sistema libre, completamente gratuito, desarrollado por un grupo de personas que, sin ánimo de lucro y sin esperar recibir nada a cambio, invierten parte de su tiempo libre en el desarrollo de este sistema. Es un sistema tremendamente rápido, tremendamente estable y con unas características que lo hacen idóneo para los servidores. Pero Borja, estás hablando de servidores, de desarrollo libre, ¿cómo que es el sistema más utilizado del mundo? Sí. Sistemas tan conocidísimos como Android utilizan Linux para funcionar. Si tú sujetas a tu teléfono a Android y lo miras, tú estás viendo una interfaz con unos iconos, una barra de notificaciones, tus apps, etc. Pero lo que hace funcionar todo eso realmente es un Linux al que se le ha puesto una capa muy bonita por encima. Por eso digo que Linux es el sistema operativo más utilizado del mundo, ya que entre servidores y los miles de millones de dispositivos de Android que se han vendido en los últimos 10 años, podemos constatar que es la mayor cantidad, es el sistema operativo con la mayor cantidad de usuarios disponibles en estos momentos. Una vez dicho eso, y para recapitular, podemos decir que tenemos tres grandes bloques de sistemas operativos, que hay muchísimos más, pero nos vamos a centrar en estos tres. Tenemos Windows en sus versiones más actuales 7, 8 y 10, Mac OS en sus últimas versiones Sierra y High Sierra, tienen una numeración pero también utilizan una especie de nombres para identificar las diferentes versiones. Y Linux, que no, como GNU Linux no hay una versión específica, ya que hay diferentes versiones, diferentes sabores, es lo que tiene no ser una empresa
y que cada uno vaya por libre. No hay la misma organización que hay en una empresa y por lo tanto el tema del versionado es un poco más cuestionable. En nuestro caso, como representante de Linux, utilizaremos un sistema llamado KDE Neon, que de nuevo, KDE Neon no aparece el nombre de Linux por ningún lado, pero funciona sobre Linux, ¿vale? Con esto os quiero decir que Linux, más que un sistema, es como una especie de base sobre la que tú puedes construir aquello que tú quieras. Bien, aunque el podcast realmente va de cómo ejecutamos diferentes sistemas operativos en un ordenador al mismo tiempo sin tener que quitar nuestro preciado Windows, nuestro preciado Mac o nuestro preciado Linux. De manera que aquí entra en juego una cosa que se llaman máquinas virtuales. Una máquina virtual, o mejor dicho, un virtualizador, es un programa que tú instalas en tu ordenador, igual que puedes instalarte el Office, el Skype, el Spotify, el Chrome. Es un programa que mediante el doble clic se abre una interfaz y tú puedes ahí tener máquinas virtuales. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual sería como un ordenador dentro de un ordenador. Puede parecer un concepto abstracto de imaginar, pero digamos que es como si tú, en una ventanita de tu escritorio que puedes mover, hacer grande, minimizar, arrancar, cerrar, tuvieses un pequeño ordenador ahí dentro en el que poder ejecutar otros sistemas operativos. Esto es tremendamente útil para el mundo laboral y el mundo empresarial, no tanto para el mundo doméstico, aunque en el mundo doméstico nos puede servir, por ejemplo, para experimentar con otros sistemas operativos antes de dar el paso de cambiarlo, por simple curiosidad para querer probar y aprender a utilizar unos nuevos sistemas, o simplemente para ejecutar ciertas tareas que no podamos hacer de otra manera. En el ámbito profesional, ¿por qué digo que es muy utilizado? Bueno, sobre todo en el ámbito de los servidores, imaginaos, que de hecho es el caso en mi trabajo, que yo tengo mis programas que corren en mi servidor. Y de repente viene un cliente que tiene un programa que ya está hecho y nos dice que quiere alojarlo en nuestro servidor. Vale, pues no hay ningún problema. Le damos una tarifa, firmamos un contrato, nos cede el programa y fiesta. El programa no funciona en nuestro sistema operativo, porque nuestro sistema es demasiado moderno. Y tanto como decimos que es demasiado moderno, podemos decir que es demasiado antiguo. Y claro, ¿qué hacemos? ¿Compramos un nuevo servidor? No, porque eso es un gran desembolso económico y tardaríamos mucho en amortizarlo. Pues virtualizamos. ¿Qué necesita ese programa para funcionar? Un Windows XP, me lo invento. Pues nada, nos descargaríamos una imagen de Windows XP, adquiriríamos una licencia de Windows XP, instalaríamos una máquina virtual con Windows XP y dentro de esa máquina virtual instalaríamos el programa. De manera que en nuestro servidor tendríamos un Windows 2016 Server, que es lo que tenemos, y una máquina virtual con un Windows XP, además de otra docena de máquinas virtuales que corren diversas versiones de Linux para dar servicio a todos los clientes. De manera que tenemos, por así decirlo, y a grosso modo y muy entre comillas, 13 servidores dentro de un único servidor. Eso a nivel de versatilidad nos da un sinfín de posibilidades, ya que no estamos anclados a una única versión del sistema operativo, sino que podemos ir haciendo y abriendo y cerrando todo lo que nosotros vayamos necesitando. Claro, para virtualizar tantas máquinas es necesaria mucha potencia. Sin embargo, para correr solo una, por ejemplo, los requisitos son bastante más sencillos. ¿Qué programas podemos utilizar para llevar a cabo esta tarea? ¿Qué virtualizadores gratuitos existen actualmente en el mercado? Bueno, gratuitos tenemos uno, que se llama VirtualBox, que corre sobre Windows, sobre Mac y sobre Linux. Es cierto que hay más virtualizadores gratuitos, como por ejemplo Xen, QEMU, Bosch y algunas versiones de VMware Player, pero nos vamos a centrar como referente gratuito VirtualBox, ya que es abierto, funciona en todas las plataformas, lo dirige una gran empresa como es Oracle y realmente funciona muy bien y es muy sencillo de utilizar. Luego tenemos VMware, que es una empresa que se dedica exclusivamente a la virtualización, en el cual tenemos varios productos. ESXi, Workstation, Player, vSphere. Tenemos un montón de soluciones de VMware.
Pero claro, es normal ya que es una empresa que se dedica exclusivamente al negocio de la virtualización. Sin embargo, el gratuito, por así decirlo, son dos, el ESXi y el Player, el cual será el que utilicemos para las demostraciones de cómo trabajar con máquinas virtuales. También existe una antigua herramienta que se llamaba Parallels, que era exclusiva en su uso para los ordenadores Mac cuando ellos utilizaban los procesadores PowerPC antes de pasarse a la arquitectura de Intel. Este Parallels permitía ejecutar Windows y era la única manera de poder ejecutar un Windows en aquellos tiempos en un Mac, ya que cuando utilizaban procesadores PowerPC, Windows no era compatible con esos procesadores y por lo tanto tú no podías instalar, ni aunque quitases macOS, podías instalar un Windows en tu antiguo MacBook Pro o en tu antiguo Power Mac. Entonces, esta herramienta era la que se utilizaba para virtualizar o para poder utilizar herramientas de Windows, que no son pocas las que hay en un sistema y no en otra, en los antiguos Mac. Bien, en nuestro caso, como hemos dicho antes, vamos a utilizar VMware Player y es muy importante destacar que este podcast es una especie de puente hacia un vídeo que estamos preparando en YouTube, en el que explicaremos cómo se monta una máquina virtual paso a paso, cómo se ejecuta y probaremos hacerlo con un Windows, con una versión beta de Windows que incorpora diversas mejoras y novedades con respecto a lo que tenemos hoy en día. Y al mismo tiempo lo probaremos con una versión de Linux que se llama KDE Neon. Por lo tanto, os invito abiertamente a que consultéis nuestro YouTube. Si ya estáis escuchando este podcast vía YouTube, pues nada, el vídeo tiene que aparecer próximamente en sus pantallas. Pero no nos vamos a quedar aquí. ¿Cómo o qué requisitos necesito yo tener para poder ejecutar una máquina virtual? Bueno, podríamos decir que se requieren dos cosas básicamente. La primera es que ejecutar máquinas virtuales, más que potencia de procesador, que sí que requiere un procesador medianamente potente, pero bueno, ya veremos cómo con cualquier procesador se puede hacer. Solamente necesitamos que nuestro procesador soporte una tecnología que se llama VTX, en caso de Intel, o AMD-V, en caso de AMD. Si tu ordenador tiene menos de 3 años o de 4 años, no tienes que preocuparte. Soporta las tecnologías de virtualización seguro. No obstante, si tienes un ordenador de hace 6 años o más, es posible que tengas que consultar el manual del fabricante para saber si admite esta tecnología o no. ¿Qué es la tecnología VTX o AMD-V? Es simplemente una tecnología que hará que tu máquina virtual funcione mucho más rápido y te permitirá ejecutar sistemas de 64 bits de manera virtual. Esto es muy importante ya que, digamos que sin esa tecnología, en lugar de funcionar la máquina y de hablarse directamente con el procesador, es como que emula un procesador y eso lo hace muy lento. No obstante, como os he comentado, la mayoría de ordenadores modernos, la inmensa mayoría, tampoco me quiero pillar los dedos, soporta las tecnologías de virtualización y no tendréis ningún problema ni ninguna ralentización al utilizarlo. Por lo tanto, ¿qué necesitaríamos o qué ordenador tipo puede ejecutar una máquina virtual? Cualquier ordenador que tenga unos 4 GB de RAM, un procesador de doble o cuádruple núcleo sería deseable y algo de espacio libre en el disco duro. Eso también es importante. Pensad en cuánto ocupa, cuando os compréis un ordenador y lo abrís por primera vez, si os vais al disco duro veréis cómo ya tenéis ahí 30 GB ocupados o 40 GB ocupados. Un sistema operativo recién instalado no ocupa tanto, no ocupa 30, 40 GB, pero sí que ocupará entre 5 y 12, 15 gigas, dependiendo del sistema operativo que vayamos a instalar. Por lo tanto, tener una cantidad de espacio libre en el ordenador siempre viene bien. Si el disco duro además no es un disco mecánico, sino que es un disco duro de estado sólido, que como sabemos escriben y leen muchísimo más rápido, bueno, eso también va a ayudarnos a que nuestro pequeño experimento con las máquinas virtuales funcione mucho mejor. El proceso de instalación de una máquina virtual, o mejor dicho, del sistema dentro de una máquina virtual, es exactamente el mismo que seguiríamos en un ordenador real. Nosotros, como hemos dicho, cuando estamos ejecutando una máquina virtual, estamos ejecutando como un ordenador en pequeñito dentro de nuestro ordenador. Por lo tanto, para ponerle un sistema operativo, habría que arrancar desde un CD virtual, seguir los pasos de la instalación, formatear las particiones del disco duro, es decir, todo lo que haríamos en un ordenador normal y corriente, con la salvedad o la diferencia de que todo lo que hagamos
está ocurriendo en un entorno virtual, no afecta a nuestro ordenador. Por lo tanto, y esto es una cosa que le ocurre mucho a la gente, cuando llega el paso de formatear las particiones, de formatear el disco duro, se asusta. En plan, ¿pero voy a perder mis datos? No, porque todo lo que estás haciendo está aislado y ocurre dentro de un entorno virtual. Pero sí que es cierto, y es comprensible, que puede inducir a error. De hecho, las máquinas virtuales han progresado tanto y funcionan tan bien que yo en ocasiones en el trabajo me equivoco y hago cosas en una máquina virtual pensando que estoy en mi escritorio personal. Y claro, eso nos puede inducir a error. Como al mismo tiempo, como es un ordenador real, aunque sea virtual, tiene unos drivers. Cuando nosotros hemos acabado de instalar nuestro sistema operativo, hay un botoncito, normalmente, que se llama instalar las Guest Additions en caso del VirtualBox e instalar las VMware Tools en caso de VMware, que nos instalará los drivers dentro del ordenador, el driver de la pantalla, el driver del teclado, de los USBs, y notaréis cómo la velocidad de la máquina virtual mejora muchísimo cuando instalamos estos drivers, ya que es en este momento en el que la máquina virtual está completamente integrada dentro de ese hardware emulado virtual. Así que nada, lo cierto es que no podemos explicaros mucho más allá en un podcast sin el apoyo visual. Así que os invito de nuevo a que paséis por nuestro canal de YouTube y veáis nuestra review de cómo virtualizar un sistema operativo, de cómo instalar KDE Neon y cómo instalar Windows 10 virtual en VMware. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya despertado el gusanillo de la experimentación con vuestro equipo y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo.